Bueno, hasta el momento, lo que vimos en planificación de CPU, el sistema operativo asigna al procesador en forma alternada a distintos procesos, ¿sí? Cada proceso es una unidad de ejecución en el procesador, y cuando ese proceso se bloquea en espera de una operación de entrada-salida, por ejemplo, pasa al estado de bloqueado y otro proceso va a ser seleccionado para ejecutarse en el procesador. Ese es el modelo de procesos con un único hilo, ¿sí? Pasamos de un esquema monoprocesador con un único hilo a múltiples procesos con un único hilo, y surge otro modelo que es el modelo de que un proceso pueda tener múltiples hilos de ejecución. Y entonces podemos tener múltiples procesos que a su vez tienen múltiples hilos para ejecutarse. En el caso de procesos con un solo hilo, que son los que venimos viendo hasta ahora, el cambio entre un proceso que abandona el estado de ejecución y otro que pasa de listo a ejecución implica un tiempo de cambio de contexto importante, ¿sí? Implica que se cambie el PCB, o sea, que se salve el PCB del proceso que sale, que se empiece a ejecutar el sistema operativo, que va a ser el encargado de definir cuál es el próximo proceso a ejecutarse, y luego que cuando se trae un nuevo proceso al procesador, se carguen los registros de la CPU con lo que hay en el PCB. En el caso de los procesos con múltiples hilos, es como que el proceso se subdivide a su vez en módulos o subprocesos, algunos de los cuales podrían ejecutarse en paralelo, por ejemplo, porque son independientes entre sí, en tanto que otros van a tener que esperar a que algún otro hilo termine para poder continuar ejecutándose, ya que dependen de los resultados de esos hilos. Pero al momento de asignarle el procesador a un proceso con múltiples hilos, por ejemplo, si se le da un quantum de 10 y el proceso empieza a ejecutar un hilo y ese hilo tiene que hacer una operación de entrada-salida, en lugar de abandonar el procesador, como sería el caso anterior, cuando se encuentra una operación de entrada-salida, el proceso se bloquea. En este caso se bloquea el hilo y se puede seleccionar otro hilo del mismo proceso para que continúe ejecutándose. Y entonces el proceso podría aprovechar todo su quantum asignado, la mayor parte del quantum asignado, ejecutando otros procesos que son independientes del que se bloquea o de los que se hubieran bloqueado. En este caso, entonces, un proceso va a tener varios hilos de ejecución y cada hilo, además de compartir en memoria con el proceso, comparte código, comparte datos, comparte el entorno del proceso, pero va a tener su propio PCB y su propia pila. ¿Sí? Acá podemos ver mejor cómo sería el modelo de un proceso monohilo y el modelo de un proceso multihilo. Entonces, los hilos también, según la bibliografía con la que trabajen, los van a encontrar bajo el nombre de thread o proceso ligero, que es un programa en ejecución, la misma definición que proceso, es un programa en ejecución, pero que comparte la imagen de memoria y otra información con otros hilos del mismo proceso al que pertenece. Entonces, en lugar de un único flujo de ejecución, como es el modelo tradicional,
se cuentan con más de un flujo de ejecución. Entonces, en estos casos, la unidad básica de utilización de CPU es el hilo. ¿Sí? En los casos anteriores, la unidad básica de asignación de CPU era el proceso. ¿Sí? Acá la CPU se asigna a hilos de un proceso. Cada hilo, como dijimos, tiene su propio... Tiene su propio contador de programas, sus propios estados de registro, su propia pila, y comparten espacio de direcciones, variables globales y otros recursos como archivos abiertos, procesos hijos, semáforos, información de control de uso de recursos con el resto de los hilos. Como se comparte el mismo espacio de direcciones entre hilos, no hay una protección entre los hilos de un proceso, como si se protege un proceso respecto de otro proceso diferente. Pero en este caso son todos hilos del mismo proceso, no necesitan protegerse entre ellos. Si se considera necesaria esa protección es porque en lugar de implementarse como hilo de un proceso, debería implementarse como otro proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los procesos e hilos? Los procesos son manejados por el sistema operativo, en tanto que los hilos son manejados por los procesos. Los procesos son independientes de otros procesos y los hilos están vinculados con otros hilos del mismo proceso. Los procesos tienen una memoria propia y se requieren mecanismos de comunicación para compartir información, en tanto que los hilos comparten memoria con el resto de los hilos que conforman el proceso, aunque también tienen que tener una forma de sincronizarse en los casos en que comparten información. ¿Sí? Hilos de un mismo proceso que comparten información necesitan sincronizar su funcionamiento para que no ocurra, por ejemplo, que dos hilos que pueden acceder a modificar datos del proceso lo hagan en el mismo momento. O que un hilo que requiere que otro termine, ¿cómo? Hay alguien pidiendo entrar en el grupo. A ver. No veo a nadie en la sala de espera. ¿Nos habrá equivocado de sala? No sé, mandó el mensaje por WhatsApp, profe. Ahí está intentando, Gustavo Damián Álvarez, pero recién entró. Porque a mí me aparece el mensaje, cada vez que alguien quiere acceder, me aparece el mensaje en la pantalla. Bueno, seguimos. ¿Era este alumno? ¿Álvarez? Pues yo no estoy viendo el chat ahora, por eso les pregunto. No tiene, el chat no tiene nombre, tiene solamente el número de teléfono. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Bueno, entonces decíamos que los hilos, independientemente de que forman parte de un proceso y comparten memoria y demás, necesitan también una sincronización para no superponerse en la modificación de datos a los que tienen acceso en forma conjunta, o que no suceda que un hilo que necesita que otro termine y genere un resultado para poder ejecutarse, se ejecute antes de tiempo, es decir, antes de que termine el que ellos necesitaban. Entonces, acá, cuando es necesario tener una especie de subproceso que realice una actividad para un proceso, uno podría pensar o bien que ese proceso cree un proceso hijo,
¿sí? Pero ese proceso hijo implica un proceso completo que va a tener su propia memoria, sus propias estructuras de datos para controlar la ejecución del proceso, y que cada vez que desde el proceso padre llama al proceso hijo, va a implicar un cambio de contexto. En cambio, los hilos, como comparten memoria y comparten recursos, cuando hay que intercambiar entre hilos, no es necesario hacer todo el cambio de contexto, solamente hay que pasarse a otra parte del mismo proceso que ya está en la memoria y acceder a información a la que probablemente ya estuvieron accediendo otros hilos y también ya está en la memoria. Entonces las ventajas de los hilos, por un lado, lleva menos tiempo crear un hilo dentro de un proceso que un nuevo proceso, lleva menos tiempo cambiar entre hilos que cambiar entre procesos, es más eficiente compartir recursos entre hilos que entre procesos, y la comunicación entre hilos no requiere la intervención del núcleo. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Sí? Por un lado, Profe, ¿a qué se refiere con el núcleo? núcleo No del requiere la sistema intervención del operativo, núcleo. el kernel, El kernel. el sistema operativo. Gracias. Sí. Vamos a tener vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un servidor, un servidor de páginas web, que se implementa de la siguiente manera. Va a tener un hilo despachador, ¿sí? Que es este hilo principal, el despachador que recibe los pedidos de páginas, y varios hilos trabajadores, ¿sí? Que son los que van a realizar el servicio solicitado. Estos hilos trabajadores pueden crearse o bien cada vez que ingresa un pedido, es decir, de entrada hay solamente un hilo despachador, pero no hay hilos trabajadores. Cuando ingresa un pedido de una página, se crea un hilo trabajador que va a atender ese pedido, y cuando termina de atender ese pedido, es decir, devuelve la página, desaparece el hilo, o bien al momento de iniciar el proceso se crea un conjunto de hilos para tratar una determinada cantidad de solicitudes simultáneas, tantas como hilos haya en el conjunto. Es decir, de entrada se crean N hilos que van a estar disponibles para atender los pedidos. Y en ese caso, cuando llega un pedido de una página, el hilo despachador lo que va a hacer es seleccionar un hilo libre del conjunto de hilos trabajadores para que atienda la solicitud. Una vez que este hilo despachador selecciona el hilo y le pasa selecciona el hilo trabajador y le pasa la solicitud, se va a bloquear y va a empezar a ejecutarse el hilo trabajador. ¿Qué va a hacer? Va a buscar en la caché que está compartida por todos los hilos. Si encuentra la página, la devuelve al cliente y se va a bloquear en espera de una nueva petición. O va a desaparecer en el caso en que los hilos se crean cada vez que aparece una solicitud, es decir, que no forman parte de un conjunto de hilos. Ahora, si no encuentra la página solicitada en la caché, va a iniciar una operación de entrada-salida para obtener la página del disco y se va a bloquear hasta que finalice la lectura. Cuando el hilo trabajador se bloquea, el despachador puede seleccionar otro hilo trabajador para atender otra petición. Cuando
Cuando obtiene la página del disco, se la entrega al cliente y nuevamente se bloquea en espera de una nueva petición. Este ejemplo responde al modelo de organización despachador-trabajadores. Hay otro modelo que es el modelo de equipo, ¿sí? Y en este caso todos los hilos se comportan como iguales. No hay un hilo que asigna trabajo, sino que todos se comportan como iguales y cada hilo obtiene y procesa solicitudes de clientes por sí mismo. En estos casos, lo que más se da es que se utilicen hilos especializados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del procesador de texto, podemos tener un hilo que solamente recibe las entradas del usuario. Otro hilo que solamente se ocupa de reformatear el texto cada vez que se hace una inserción o una eliminación. Otro hilo que cada cierto tiempo guarda el documento. Entonces pasamos de un modelo de un hilo por proceso a varios hilos por proceso. Un sistema que soporta hilos va a proveer a los usuarios de un conjunto de primitivas para crearlos y para terminarlos, ¿no? Estas primitivas forman parte del paquete de hilos y pueden existir más que las de creación y terminación. La creación puede ser de forma estática, es decir, al momento de generar el proceso se define la cantidad de hilos que va a tener y ese número va a ser fijo durante todo el ciclo de vida del proceso, o puede ser dinámico, es decir, el número de hilos puede ir variando. En algún momento puede tener 2 o 3, en otro momento 10, después puede tener 5, después puede tener 1. Y va variando de acuerdo a la necesidad del proceso. Cuando un proceso se crea, se genera un identificador, cuando un hilo se crea, se genera un identificador del hilo, que es el que va a permitir referenciar a ese hilo cada vez que sea necesario. También cuando se crea un hilo, si la planificación para asignar el procesador a los hilos tiene que ver con alguna prioridad, entonces al momento de crear el hilo hay que definir también su prioridad. Y por otro lado tenemos la terminación de los hilos. En el caso que los hilos se crean en forma estática, es decir, que cuando se genera el proceso, se dice este proceso va a tener 3 hilos, y los va a tener durante todo el tiempo que dure el proceso, entonces ahí no es necesario una primitiva para terminar los hilos, porque los hilos terminan cuando termina el proceso. Ahora, cuando los hilos se crean en forma dinámica, sí hay que tener una forma de terminar el hilo, ya sea mediante una llamada al sistema del tipo exit, por ejemplo, o que sea finalizado desde afuera usando un comando kill, por ejemplo, y especificando el identificador del hilo. Entonces, los hilos comparten el espacio de direcciones, las variables globales, los archivos abiertos, información sobre procesos hijos del proceso al que pertenecen, información para llevar el control de ejecución del proceso, y a su vez cada hilo tiene su propio contador de hilos, no del programa, sus propios registros del procesador, su pila e información de estado, es decir, tiene como su propio bloque de control de hilos y la pila de ejecución. Ahora bien, ¿cómo se hace para saber qué hilos de un proceso debería ejecutarse a continuación? De los que están en la cola de listos, por supuesto. Una forma de hacerlo es por prioridades.
se asignan prioridades a los hilos y cuando se tiene que seleccionar un nuevo hilo del proceso para ejecutarse, se van seleccionando en función de la prioridad. Otra forma de hacerla es asignando un quantum, pero con la posibilidad de variar dinámicamente el valor del quantum. Y esto se hace en función de la cantidad de hilos en el sistema. Si tenemos muchos hilos, entonces conviene tener quantum más pequeños. En cambio, si hay pocos hilos, cuanto más grande es el quantum, más posibilidades tenemos de que el hilo termine dentro del quantum, ¿sí? Y no sea necesario hacer un cambio de hilo, por ejemplo, es decir, sacarlo de la CPU y volverlo a la cola de listos a que espere para ejecutarse. En el extremo de esto está el caso en que hubiera un solo hilo ejecutándose. Entonces, si el quantum es muy chico, tendría que empezar a ejecutarse, termina el quantum, vuelve a la cola de listos, como está solo, vuelve al procesador, termina su quantum, vuelve a la cola de listos, como está solo, vuelve al procesador. Entonces, en este caso, conviene un quantum lo más grande posible, de manera que no hayan tantos cambios de estado. También se puede implementar la planificación forzada, que lo que hace es permitir que un hilo designe a su sucesor en el uso del procesador, si es que así lo requiere. Entonces, en ese caso, el hilo, antes de terminar su ejecución, puede solicitar que a continuación se ejecute un hilo X. Y por afinidad, eso se da para el caso en que hay múltiples procesadores, se busca planificar un hilo en un procesador donde ya se ejecutó, con la expectativa de que parte del espacio de direcciones al que va a acceder el hilo esté aún en la caché de ese procesador, debido a que como ya se estuvo ejecutando, probablemente no se han perdido todas las referencias a memoria. Sí, los modelos de hilos se aplican tanto para monoprocesadores como para multiprocesadores. En el caso de monoprocesadores, lo que se hace es que todos los hilos que están en la cola de listos pueden ejecutarse en el procesador en cualquier orden, porque si hubieran múltiples procesadores, podrían estar ejecutándose todos en paralelo. Bien. Bueno, ya habíamos dicho que hay casos donde es necesario sincronizar los hilos para evitar que interfieran entre ellos o generen inconsistencias en la información compartida. Ahora bien, los hilos pueden implementarse de dos maneras, uno a nivel de usuario y otro a nivel de núcleo. A nivel de usuario significa que los hilos son solo conocidos en espacio de usuario, pero el sistema operativo no tiene conocimiento de la existencia de esos hilos. Es decir, desde la aplicación se maneja la ejecución con hilos, se define cuáles hilos se van a ejecutar y en qué momento y en qué orden. Hay disponibles librerías de hilos, pero para el sistema operativo esto es transparente. La otra forma de implementarlo es a nivel de núcleo, y en ese caso el sistema operativo es consciente de la existencia de los hilos y por lo tanto los gestiona. En el primer caso, el inconveniente que se da es que
cuando un hilo se bloquea, como el sistema operativo está viendo un proceso, no está viendo hilos, sino que está viendo un proceso, cuando un hilo se bloquea todo el proceso. En cambio, en los hilos a nivel de núcleo, como el sistema operativo conoce de la existencia de los hilos, cuando un hilo se bloquea, no se bloquea todo el proceso, sino que el sistema operativo seguirá asignando el procesador a los hilos que estén en la cola de listos, que podrán ser del proceso que se estaba ejecutando como de otro, según cómo se organice la cola de listos. Voy a ver el chat. Sí. Pregunta Ezequiel si eso se refiere en las especificaciones de los procesadores, como por ejemplo 6 núcleos, 12 hilos, es decir, si cada núcleo puede llegar a manejar la cantidad de hilos que puede manejar cada núcleo y demás. Profe, una pregunta le hago respecto a esa estructura que tenía antes. Si se manejan los hilos a nivel de, al nivel de núcleo, entiendo, o sea, necesito verlo gráficamente para entenderlo. Entiendo que en la cola de listos yo voy a tener, en vez de procesos, voy a tener hilos intercalados y puede ser que tenga hilos de distintos procesos dependiendo de la prioridad que utilice el sistema operativo. Pero en el otro, en el caso del nivel de, a nivel de usuario, usted me dice que el sistema operativo no ve hilos, ve procesos. Entonces, en la cola de listos, ¿qué tengo? ¿Tengo procesos o tengo hilos? ¿O cómo maneja eso en la cola de listos? Tenés proceso. En la cola de listos tenés procesos, como veníamos viendo hasta ahora. Los hilos se manejan a nivel del proceso. Entonces, durante todo el quantum que tiene asignado el proceso puede ir definiendo qué hilos se van a ejecutar, siempre y cuando alguno no se bloquee. En ese caso usaría como una especie de cola secundaria, entonces, donde va encolando los hilos. No sé si se entiende. Yo tengo una cola en la que están los procesos, que es el manejado por el sistema operativo. Pero usted me dice que a su vez el proceso lo que hace es administrar los hilos. Entonces, los hilos van a tener una prioridad. Entonces, si los hilos tienen una prioridad, ¿cómo hace para manejar esa prioridad? ¿Tiene una cola de listos? ¿Qué tiene para poder manejar eso? Y tiene su propia organización interna para definir cuál es el próximo hilo que se va a ejecutar. Puede ser por prioridades, puede ser por alguna precedencia que sabe que este hilo se tiene que ejecutar para que estos otros también puedan ejecutarse. Pero no es que los va sacando y poniendo en una cola de listos. No. Tiene su forma de administrar sus hilos y podrías decir que el proceso podría llegar a administrarlo en algo que podrías visualizar como una cola, pero la cola de listos es única y lo que tiene son procesos. Sí, se entiende. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces en el caso de los hilos a nivel de usuario, como decíamos, todo el trabajo lo realiza la aplicación. Existen bibliotecas de hilos para programar la aplicación como multihilo. Todas las operaciones se llevan a cabo en el espacio de usuario y el kernel, núcleo, el sistema operativo, sigue planificando el proceso como una unidad. Entonces tiene un único estado, listo, bloqueado, suspendido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja es que el intercambio de hilos no necesita cambio de modo, ¿sí? Cambiar de modo kernel a modo usuario, sino que como toda la información está en el espacio de direcciones del proceso, los cambios de hilos son mucho más rápidos, porque no involucran que el proceso salga del procesador para que se ejecute algún programa del sistema que decida cuál es el próximo hilo a ejecutar.
El criterio para seleccionar el hilo pertenece al proceso de usuario, y estos procesos pueden ejecutarse en cualquier sistema operativo, digamos, acepten o no acepten hilos. El problema que veíamos era que cuando un hilo se bloquea todo el proceso, y que además esta ventaja no puede ser aprovechada para ejecutarse en múltiples procesadores, ¿sí? Porque como el núcleo ve un solo proceso, no puede asignar los hilos del proceso a diferentes procesadores. Va a asignar al proceso completo a un procesador. Y respecto de los hilos a nivel de kernel, el sistema operativo da soporte a los hilos, crea un hilo del kernel por cada hilo de usuario, mantiene la información de contexto tanto de procesos como de hilos, es decir, es el sistema operativo el que mantiene el bloque de control de hilos, la pila de los hilos y demás. Ahora bien, el cambio de contexto en este caso sí va a requerir un cambio de modo, sí va a tener que pasar de modo usuario a modo kernel y después otra vez a modo usuario. Pero cuando un hilo se bloquea, no bloquea todo el proceso. Entonces, bueno, acá las ventajas es que el kernel puede planificar simultáneamente múltiples hilos del mismo proceso en múltiples procesadores. Acá sí se puede aprovechar la ventaja de tener varios procesadores. Si se bloquea un hilo, se puede planificar otro del mismo proceso o de otro, ¿no? Pero si hubieran más hilos del mismo proceso en condiciones de ejecutarse, se podrían planificar. El propio kernel puede ser multihilo también, y la desventaja es que el paso del control de un hilo a otro siempre va a requerir un cambio de modo, es decir, pasar de modo usuario a modo kernel, que significa que es un programa del sistema operativo el que tiene que ejecutarse en el procesador y luego devolverle el control al proceso de usuario. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Entonces, veíamos que nosotros podemos tener un esquema en el que se puede ejecutar de a un proceso a la vez, es decir, secuencial, y un sistema en el que se puedan ejecutar varios procesos a la vez, ¿sí? Y a su vez esos procesos puedan ser multihilos y puedan ejecutarse en forma concurrente como tareas paralelas. Por supuesto que esto requiere de mecanismos de sincronización y de comunicación. En el caso de un único procesador, vamos a tener varios procesos que se van a ejecutar en diferentes momentos, o dentro de cada proceso varios hilos que van a ir alternando el uso del procesador, y al final vamos a tener un resultado para cada proceso. En el caso de múltiples procesadores, vamos a tener que cada proceso puede ser asignado a un procesador, o bien varios hilos de un proceso a diferentes procesadores. Para ver cómo representar internamente qué hilos del proceso pueden ejecutarse en cada momento, o sea, qué hilos de un proceso pueden estar en la cola de listos en cada momento, utilizamos algunas notaciones, ¿sí? Una sentencia que representaría un hilo, es decir, todo un programa, o sea, un proceso, de que en este caso serían los hilos, ¿sí? Son como subprocesos de un proceso. El conjunto de lectura de ese hilo, es decir,
todos los datos a los cuales accede el hilo, pero sin modificar, son referenciados, son leídos, pero no modificados, y el conjunto de escritura, que son todas las variables que van a ser modificadas durante la ejecución del hilo. Entonces, dos hilos, cualesquiera, pueden ejecutarse en forma concurrente, es decir, pueden estar juntos en la cola de listos, o pueden ejecutarse en dos procesadores en paralelo, siempre que cumplan con las siguientes condiciones. Conjunto de escritura de uno intersectado con el conjunto de lectura del otro, tiene que dar vacío. Conjunto de escritura intersectado con el conjunto de lectura tiene que dar vacío. Y la intersección entre los dos conjuntos de escritura tiene que dar vacío, ¿sí? Es decir, si un hilo accede a leer un dato que va a ser que es modificado por otro, entonces esos dos hilos no pueden ejecutarse concurrentemente. No pueden estar juntos en la cola de listos o no pueden estar ejecutándose en paralelo. Y si dos hilos modifican los mismos datos o algún dato es modificado por ambos, tampoco pueden ejecutarse en paralelo o estar juntos en la cola de listos. Entonces, vemos un ejemplo sencillo, ¿sí? Decimos el hilo 1 obtiene el valor de X, el hilo 2 obtiene el valor de Y y el hilo 3 obtiene el valor de Z. Entonces, los conjuntos de lectura de estos tres hilos son AB en el caso de S1, C y B en el caso de S2 y X y B en el caso de S3. ¿Sí? Son los datos a los que accede pero no modifica. Y los conjuntos de escritura son X, Y y Z. ¿Sí? X en el caso de S1, Y en el caso de S2 y Z en el caso de S3. Entonces, acá tenemos que entrar a ver qué hilos pueden ejecutarse concurrentemente. S1 con S2 pueden, S1 con S3 pueden, S2 con S3 pueden. Entonces ahora vamos a comparar, o sea, vamos a aplicar las condiciones a S1 y S2. Entonces decimos, el conjunto de lectura de S1 intersectado con el de escritura de S2, ¿me da vacío? Sí, porque el conjunto de lectura de S1 tiene a A y B, y el conjunto de escritura de S2 tiene a I. Por lo tanto, no hay elementos comunes ahí. Conjunto de escritura de S1, intersectado con el de lectura de S2, ¿me da vacío? Sí, porque el conjunto de escritura de S1 es X, y el de lectura de S2 es C y B, también me da vacío. Y la intersección de los dos conjuntos de escritura también me da vacío. Es decir, S1 y S2 pueden ejecutarse concurrentemente. Es decir, pueden estar juntos en la cola de listos o pueden ejecutarse en paralelo en dos procesadores. Ahora bien, ¿qué pasa con S1 y S3? Conjunto de lectura de S1 intersectado con el de escritura de S3 me da vacío, ¿sí? El conjunto de lectura de S1 es AB y el conjunto de escritura de S3 es Z. Ahora, el conjunto de escritura de S1 es X, y el conjunto de lectura de S3 tiene a X y a B. Por lo tanto, X es un elemento común entre los dos conjuntos, implica que no se cumple esta condición. Por lo tanto, aunque se cumplan las otras dos, S1 y S3 no pueden ejecutarse en forma concurrente. Si evaluamos S2 y S3, decimos el conjunto de lectura de S2 intersectado con el de S3 me da vacío.
conjunto de escritura de S2 intersectado con el de S3 me da vacío, y los dos conjuntos de escritura me dan vacío, por lo tanto, S2 y S3 podrían ejecutarse en forma concurrente. ¿Sí? S1 y S2 pueden ejecutarse en forma concurrente, S2 y S3 también, pero S1 y S3 no. ¿Cómo representamos eso? Mediante los grafos de precedencia. ¿Sí? Un grafo de estas características, ¿sí? Es un grafo de precedencia. Fíjense, acá nosotros decimos, este hilo calcula el valor de W. En estos tres hilos leemos el valor de W, es decir, usamos el valor de W para generar una nueva información. Por lo tanto, S2, S3 y S4 no pueden ejecutarse mientras se está ejecutando S1, porque S1 genera un valor que ellos después necesitan leer. Y S5 lee datos que son generados por S2, S3 y S4. ¿Sí? Lee X, Y y Z. Por lo tanto, S5 no puede ejecutarse hasta que S2, S3 y S4 no hayan terminado. Entonces, este grafo de precedencia, ¿cómo se lee? Mientras se está ejecutando S1, S2, S3, S4 y S5 van a estar bloqueados. ¿Sí? Bloqueados en espera que ocurra algo. ¿Qué están esperando que ocurra? S2, S3 y S4 esperan que S1 termine. ¿Y S5 qué está esperando? Que S2, S3 y S4 terminen. Cuando S1 termina, entonces S2, S3 y S4 se van a desbloquear y van a pasar a la cola de listos. Y van a poder esperar su turno para ejecutarse en el procesador. Si S2 termina y S3 y S4 todavía no terminan, S5 va a seguir bloqueado. Cuando terminan los tres, recién S5 va a poder pasar del estado bloqueado a la cola de listos para ejecutarse cuando le toque el turno. Por supuesto que un grafo de precedencia no puede tener ciclos, ¿sí? Y bueno, la ejecución concurrente nos permite aprovechar los tiempos en que un hilo o un proceso está haciendo una operación de entrada-salida, o sea, está bloqueado para asignar la CPU a otro proceso. También permite aprovechar la existencia de varios procesadores, pero trae algunos inconvenientes que vamos a ir viendo cómo se resuelven en las próximas clases. El no determinismo en la operación, es decir, que depende qué proceso se ejecuta primero o qué hilo se ejecuta primero, puede llegar a ser el resultado si es que no se lleva un control. La existencia de las secciones críticas, ¿sí? Que lo vamos a ver en la comunicación entre procesos. Y, a ver, espera que está entrando, está queriendo entrar una compañera, no. Y la posibilidad de interbloqueo, ¿sí? Que son todos temas que vamos a ir resolviendo. Ahora bien, ¿cómo se representan estos grafos de precedencia? Hay dos formas de hacerlo. O sea, uno al núcleo no le puede presentar un grafo para que defina, para que sepa cuáles son los hilos que pueden ejecutarse en cada momento, ¿sí? Nosotros lo entendemos a simple vista, pero al núcleo hay que darle una forma de interpretar algorítmicamente. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando el fork join. Fork es bifurcar,
¿sí? Fork es bifurcar y join es unir. Entonces, cuando se representa este grafo de precedencia, tenemos, por ejemplo, mientras se está ejecutando ese 1, no se va a ejecutar otro proceso, es decir, acá si nosotros miramos la cola de listos, no va a tener ni a S2, ni a S3, ni a S4 de este proceso. Es decir, estos son hilos de un proceso, en la cola de listos no va a haber ningún hilo de ese proceso. Cuando S1 termina, se va a habilitar una instrucción fork que va a decir que el hilo que está en la etiqueta L1 y el hilo que está a continuación del fork van a poder ejecutarse en forma concurrente. ¿Eso qué significa? Que el sistema operativo va a poder sacarlos del estado de bloqueado y llevarlos a la cola de listos. ¿Sí? Pasan del estado de bloqueado a listos. Disculpe. Entonces, con este fork vamos a sacar estos dos procesos del estado de bloqueado y van a ir a la cola de listos. Ahora bien, nosotros necesitamos que S2 y S3 termine para que S4 pueda ejecutarse. Entonces, se habilita la instrucción join que actúa sobre un contador. El contador, acá está mal puesto, tenemos que poner al principio, y se lo inicia con la cantidad de hilos que tiene que terminar para que este hilo pueda ejecutarse. Entonces, cuando S2 termina, la siguiente instrucción después de S2 es ir a esta etiqueta, 1. Y en esta etiqueta, ¿qué tenemos? La instrucción de unión. Cuando S3 termina, la siguiente instrucción es join count, que es la de unión. ¿Qué hace join? Join decrementa el contador y pregunta si el contador es igual a 0. Si es igual a 0, entonces, ¿qué va a hacer? Va a desbloquear a S4 y lo va a pasar al estado de listo. Es decir, va a estar en condiciones de ejecutar S4. Si el contador no es igual a 0, entonces va a devolver el control a otro proceso, y otro proceso u otro hilo, se va a seguir ejecutando, hasta que termine otro hilo de este proceso que ponga el contador a 0. Entonces, supongamos que termina primero S3, entonces se ejecuta este programa, ejecuta el join count, el contador era igual a 2, se decrementa en 1, queda en 1, por lo tanto no es igual a 0. Por lo tanto, se sigue ejecutando el próximo hilo o proceso que esté en la lista, en la cola de listos. Cuando S2 termine, se ejecuta otra vez este programa y ve que tiene que ir a 1. En 1 es join count. Join count decrementa el contador que estaba en 1, ahora quedó en 0. Por lo tanto, ahora sí, como terminaron S2 y S3, entonces se va a poder llevar S4 a la cola de listos y va a poder ejecutarse en el momento en que le sea asignado el procesador. Otra forma de representar esto es con cobegin coend o parbegin parent. ¿Sí? Cobegin coend se refieren a que la ejecución es concurrente, ¿sí? Es decir, varios procesos y un único procesador, y parbegin parent se refiere a ejecución paralela, varios procesadores para varios procesos.
En este caso la representación es más fácil. Acá me está faltando un begin al principio y un end al final. Pero acá lo que se hace es decir, bueno, todo lo que está entre el co-begin y co-end puede ejecutarse en forma concurrente. Y lo que está por fuera tiene que ejecutarse, bueno, en el orden en que se encuentra. Esta forma de representar es mucho más sencilla que la del for join, pero hay ciertos grafos de precedencia que no puede representar. Ahora vamos a dividirnos en grupos y vamos a